Chicos, ¿cómo están? Como les había prometido, el día de hoy estoy subiendo el video correspondiente a la semana 7, ya que como fue feriado, no hemos podido tener esta clase. La clase de hoy es aplicamos la suma de vectores con el método del paralelogramo. Muy bien, la semana 8 hicimos el método de polígono, pero ahora quiero que vean también el método del paralelogramo correspondiente a la semana 7. Imaginemos lo siguiente. Imagina que estás en una lancha en un río. El motor de la lancha apunta directamente hacia el norte, pero el río tiene una corriente que fluye hacia el este. ¿Hacia dónde se moverá realmente la lancha? Entonces, si podemos y aplicamos la intuición, la lancha se quiere mover hacia el norte, pero la corriente la jala hacia el este, o sea, hacia la derecha. O sea, quiere ir de frente y la jala hacia la derecha. Entonces, la lógica nos dice que va a ir hacia un lugar al noreste, ¿correcto? La lancha iría más o menos al noreste. Podemos ver acá un pequeño ejemplo. Vamos a ver si por acá lo encuentro. Ah, aquí está. Digamos que la lancha quiere ir hacia el norte, por acá. Pero nuestra lancha es afectada por la corriente, que va hacia la derecha o hacia el este. Entonces, dependiendo del tamaño, si podemos tener un poquito de intuición, del tamaño del vector, es decir, de la cantidad de fuerza, por ejemplo, acá diría yo que la fuerza del motor es muy grande y la fuerza de la corriente es pequeñita. Entonces, ¿hacia dónde iría? Iría más o menos hacia esta dirección, ¿no? Más hacia el norte que al este. Vamos a pedirle a la calculadora de vectores que vea más o menos para dónde iría. Y como vemos, iría más o menos así, ¿no? Para acá. Pero ¿qué sucede si el motor, por el contrario, no tiene tanta fuerza, pero la corriente es muy fuerte? Entonces iríamos más al este que al norte, ¿no? Si el motor es muy fuerte y la corriente es muy pequeña, iríamos más al norte que al este. Pero si la corriente es muy grande y el motor, la fuerza del motor es muy pequeña, entonces iríamos más hacia el este, más hacia el este que al norte. Entonces podemos verificar que no solamente el ángulo del vector influye en la resultante de la suma de dos vectores, sino también la magnitud, el módulo del vector influye qué tanto se va a desviar hacia un lado o hacia una dirección que hacia otra. Entonces, teniendo esto en cuenta, eh, podemos empezar nuestro tema. Conflicto cognitivo. ¿Qué efecto tiene el ángulo en la suma de vectores? ¿Cómo podemos calcular la suma de vectores con diferentes direcciones y sentidos? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. El propósito de la sesión, saber aplicar correctamente la suma de vectores con diferentes ángulos mediante el método del paralelogramo. Entonces, como vimos en la clase, bueno, en la semana 8, en realidad, yo les dije que el método del polígono, que es el que hicimos en la semana 8, tenía como ventaja poder sumar muchos vectores, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al mismo tiempo, y darme como respuesta un vector resultante. Podemos convertir 7 u 8 vectores en uno solo. La desventaja es que no tengo su valor numérico. Salvo raras excepciones y algunos problemas, no voy a obtener el módulo, solo la dirección y el sentido a través de una gráfica. Pero el método del paralelogramo es lo contrario. Muy bien. Su ventaja es que sí nos da siempre el módulo del vector. Nos da el módulo del vector mediante una operación matemática. Pero, y claro, y nos da la dirección y el sentido porque también lo podemos dibujar. Pero solamente podemos operar de a dos en dos. Si tenemos 8 o 9 vectores y queremos hacerlo todo por el método de paralelogramo, se nos va a complicar porque va a ser operación tras operación tras operación y se va a hacer muy tedioso. Entonces la idea es complementar los métodos. El método de la suma de vectores paralelos con el método del polígono y el método del paralelogramo. En el método del paralelogramo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, lo que se va a hacer es unir a los dos vectores por su origen. Ojo que acá difiere del método del polígono. El método del polígono te decía que tenías que poner colita con cabeza, colita con cabeza. Acá te obliga a poner los dos vectores desde su punto de inicio.
y verificar y apuntar bien el ángulo que se forma entre estos dos vectores. Este es el vector A y este es el vector B, y este sería el ángulo θ. Entonces hay que verificar bien esos tres datos, apuntarlos, porque me van a ayudar a obtener la respuesta. Entonces lo primero que hay que hacer es esto. El segundo paso es formar un paralelogramo, trazando paralelas a los vectores. ¿Qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Acá puedes contar 1 y 2, primer par de lados paralelos, 1 y 2, segundo par de lados paralelos. Entonces, como podemos verificar aquí, de a partir de estos ángulos, o mejor dicho, de estos vectores, han formado uno paralelo por acá, al de abajo, y uno paralelo por acá, al de arriba. Y han formado un paralelogramo. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es trazar la diagonal desde el punto de inicio de ambos hasta el final del, o mejor dicho, al lado contrario de este paralelogramo, formando una diagonal. Este vector será el vector resultante, su dirección y su sentido. ¿Y el módulo, profesor, cómo lo obtenemos? El módulo tienes que obtenerlo a partir de la fórmula que estamos viendo acá. La fórmula de la resultante para obtener su módulo sería la raíz cuadrada de, si este es el vector A, este es el vector B, y este de acá es el ángulo θ formado por los dos, sería A cuadrado más B cuadrado más dos veces A por B por el coseno de θ. Recuerda coseno, recuerda lo que es. Acuérdate que el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Te recomiendo que te estudies bien los cosenos, los diferentes cosenos notables, ¿no? O las diferentes razones notables. Por ejemplo, el coseno de 60, raíz de 3 sobre 2, el coseno de 45, que sería 1 sobre raíz de 2, el coseno de 120, menos medio. Ah, perdón, que estoy hablando, el coseno de 60 es un medio también, ¿no? El coseno de 60 es un medio. No, corrección, corrección. No es raíz de 3 sobre 2, es un medio. El coseno de 60 es un medio. El coseno de 120 es menos un medio. El coseno de 90 es cero. El coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, etc. Muy bien, entonces, eso es. Ya, eso es. Lo único difícil acá, o que hay que recordar, es el cuarto de la trigonometría. ¿A qué es igual el coseno de cada cosa? Ahora, profesor, para todas las operaciones vamos a tener que hacer esta fórmula. En realidad sí, por eso es un poquito tedioso. Pero ¿qué opción tenemos? Bueno, hay tres casos particulares en los que nos pueden ahorrar bastante trabajo. Nos pueden ahorrar bastante trabajo. El primero de ellos sería eh, si los vectores tienen el mismo módulo y forman un ángulo de 90 grados. Cuando los dos vectores que tú vas a sumar tienen el mismo módulo, entonces cabe la posibilidad de que entren en una de estas tres categorías, de estos tres casos particulares que les voy a mostrar. Si entran en esta categoría, en esos tres casos particulares, entonces vas a poder resolverlos de una forma más rápida eh, y no vas a tener que hacer paso por paso la fórmula, sino que vas a hacerlo más rápido. Fíjate, si tenemos dos vectores que tienen el mismo módulo, ¿ya? Esa es la primera característica de cualquiera de estos tres casos particulares. Si los dos vectores tienen el mismo módulo, ya entran en la categoría, pueden ser uno de esos tres casos particulares. El primer caso es que tengan el mismo módulo, pero que contenga un ángulo de 90. Si es así, y cada vector mide A, entonces el resultante sería A raíz de 2, de frente. ¿De dónde sale eso, profesor? De la misma fórmula. Se puede comprobar. Si tú aplicas la fórmula a este caso, te va a salir A raíz de 2. Entonces puedes poner de frente A raíz de 2. Si en cambio los dos vectores son iguales de módulo, pero forman ángulo de 60, entonces la resultante sería A raíz de 3, como vemos acá. Y si forman ángulo de 120 y los dos siguen siendo iguales, entonces sería A. La resultante simplemente sería ángulo de 90 a raíz de 2, ángulo de 60 a raíz de 3 y ángulo de 120 simplemente A. Muy bien, entonces vamos a verificar cada uno de ellos. Ejercicios. En primer lugar tenemos este ejercicio de acá, que lo acabamos de decir. Tenemos dos vectores iguales, entonces entra en la categoría de estos tres casos particulares. Y el ángulo es de 120.
Entonces, si llamamos a este vector A y a este vector A, entonces podemos decir el vector A, perdón, al otro vector le llamémosle B, ¿no? Para que no haya confusión. Este es B. Entonces, ¿qué podemos decir? El vector A es igual al vector B y que ambos son iguales a 12. Además, el ángulo es igual a 120. ¿Qué caso sería este? Sería el caso 3. Entonces, la resultante de frente era igual a A. ¿Y A cuánto vale aquí? 12. Muy bien. Y esa es la respuesta. En la siguiente, el siguiente ejercicio, ¿cómo se hace? Vamos a verificar. Vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar acá. Lo primero que nos dice el método, ¿ya? Lo primero que nos dice el método es lo siguiente. Para poder aplicar el método, lo primero que tienes que hacer es unir los dos vectores por su punto de inicio. Esos dos vectores, como podemos verificar, no están unidos por su punto de inicio, así que podemos confundir la solución. Vamos a unirlos por su punto de inicio. Entonces vamos a dibujar uno, que sería este de aquí, y el otro sería este de aquí, más o menos. Ahora, si tenemos buen ojo, podemos verificar que este de acá, obviamente, su ángulo es 90, ¿no? Todo este ángulo de acá mide 90. Pero el ángulo de aquí, por lo que vemos, el ángulo de aquí mide 30. Si todo esto mide 90 y solo esta parte mide 30, es obviamente la parte de aquí medirá 60. Por lo tanto, el ángulo que a mí me interesa no es 90 ni 30, es 60, porque es el ángulo que se forma entre los dos vectores. Este es el vector también 6 y este 6. Entonces vemos que este también son dos vectores que tienen el mismo módulo, pero en ángulo 60. Por lo tanto, como el vector A es igual al vector B, que ambos son iguales a 6, y el ángulo θ es 60, este es el caso número 2. Este es caso 2. Por lo tanto, la resultante es 6, raíz de 3. O sea, A raíz de 3, o sea, 6 raíz de 3. Muy bien, entonces, ¿no? Está el caso 2, ¿no? Si el vector mide A y este mide A y ángulo de 60 es A raíz de 3. Entonces, en este caso, como este mide 6 forma ángulo de 60, 6 raíz de 3. Muy bien, el siguiente vector o el siguiente ejercicio podemos verificar que no tiene los vectores iguales. Profe, forma ángulo de 60, no puedo aplicar el caso particular, no, porque no tiene ángulos iguales, o mejor dicho, vectores iguales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar qué cosa? La fórmula tal cual. Entonces, el vector resultante sería igual a que raíz cuadrada de a cuadrado, o sea, 20 cuadrado, más b cuadrado, o sea, 12 al cuadrado, más 2 veces a por c, perdón, por b, por el coseno del ángulo, que sería 60 en este caso, ¿no? Si llamamos a este vector A y a este vector B, sería A cuadrado, o sea, 20 cuadrado, más 12 cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo por el coseno de 60. Entonces, la resultante sería igual a 20 al cuadrado es 400, 12 al cuadrado es 144. Entonces, acá sería la raíz de 544, más 2 por 20, 40, por 12, vamos a poner acá, sería 2 por 2, 4, 48, 480. Muy bien, 480. Por el coseno de 60. Pero ¿cuánto dijimos que era el coseno de 60? Lo puedes ver también en Google, pero es un medio. Ese es el coseno de 60. Entonces la resultante sería igual a raíz de 544 más 480 por un medio sería 240. Y si sumamos esto sería raíz de 784. Y la raíz de 784, si mal no recuerdo, es 28. Con lo cual tenemos la respuesta del problema. En el siguiente problema podemos verificar lo siguiente, profesor. Este vector es igual a este y forma ángulo de 60. Profesor, es el caso 2, 4 raíz de 3, al ojo. Pues no, no es así.
porque falla en algo. Recuerda que el primer paso del método del paralelogramo es que los dos vectores estén unidos por su punto de inicio. Y acá no está unido por su punto de inicio. Por lo tanto, no puedo aplicar tal como está. Tengo que ver cuál es el ángulo que en verdad va a formar. Digamos que esta línea que voy a dibujar es la línea de acción de este vector. Es su línea de acción. Muy bien. Y lo que voy a hacer, y acá voy a dibujar el vector que está yéndose en diagonal hacia la derecha. Voy a dibujarlo, ¿no? Este vector de acá. Este vector de acá. Ahí está. Este vector de acá. El de 4 unidades. Y el vector de aquí, este de acá, lo voy a trasladar, lo voy a mover un poquito. En vez de que vaya de acá para acá, lo voy a mover de aquí para acá. Así. Ahí. ¿No? Así, o sea, en vez de que esté de acá para acá, va a estar de acá para acá. Para que esté acorde al primer paso, ¿no? De el método del paralelogramo. Ahora, por la gráfica, el ángulo que se forma aquí es 60. Es decir, el ángulo de acá es 60 grados, ¿no? Entonces, si el ángulo de acá es 60 grados y sabemos que si vamos de acá hasta acá es un ángulo llano, o sea, 180, este angulito que se encuentra acá tiene que ser 120. Entonces, este es 4, ángulo de 120. Por lo tanto, estamos en el caso 3, cuando los vectores son iguales y el ángulo es de 120. La resultante sería A, o sea, 4. Muy bien. Acá tenemos algunos otros problemas. Por ejemplo, fijémonos acá. Este problema parece simplemente de vectores paralelos. Vamos a resolverlo como sabemos, ¿no? Si se va para arriba es positivo, más 16, y se va para abajo, negativo, menos 5, menos 3. Esto sería menos 8 más 16 sería 8 positivo. Y esto sería para arriba, ¿no? Para arriba. O sea, vertical hacia arriba. Y todos los que son para la derecha y para la izquierda, o sea, horizontales, también los vamos a hacer. Sería menos 9, menos 5, más 8. Esto sería igual a más 3, menos 6, y sería hacia la izquierda. Muy bien. Acá sería más 3, menos 6, sería menos 9, sería menos 6. Ahora, profesor, pero tenemos una resultante que va hacia arriba y una resultante que va hacia la izquierda. Pero si te das cuenta, ¿qué ángulo forman estos dos? ¿Qué ángulo forma una línea horizontal y una vertical? Ángulo de 90. Entonces tenemos que el ángulo θ es 90 grados. Y ya tenemos el ángulo θ, tenemos el vector 1 y el vector 2, podemos aplicar la fórmula. La resultante es igual a la raíz de menos 6 al cuadrado más 8 al cuadrado más 2 veces 8 por menos 6 por el coseno de 90. Pero, si tú te das cuenta, el coseno de 90 es 0. Y 0 por menos 6 por 8 y por 2 va a seguir siendo 0. Entonces la resultante sería menos 6 al cuadrado, 36 más 64, que sería la raíz de 0. Que a su vez sería 10. Y esta es la respuesta de este problema. En el caso de este último problema de aquí, podemos verificar lo siguiente, ¿no? Acá tenemos varios vectores. Entonces lo que podemos hacer aquí es aplicar suma de vectores por método del polígono, que ya lo hemos hecho también antes de usar el paralelogramo, porque si usamos paralelogramo, acá no se podría porque son 3 y acá no hay ángulo. Y tampoco tenemos módulo. Entonces, si tenemos estos dos vectores, el método del polígono nos dice que va desde acá hasta acá, ¿no? Ese es el primero. Entonces sería 3 hacia la izquierda. Y la suma de estos 3 tendría que ser este otro vector que va desde aquí hasta aquí hacia la derecha. Y fácilmente acá vemos que tenemos dos polígonos, dos vectores, mejor dicho. Uno que va hacia la derecha, positivo, y mide 4 más 3 más 4, 11. Y en el otro va hacia la izquierda, por eso menos, y mide 3. Entonces 10, 9, 8, y sería más 8. Y si me pide el módulo, esto sería la resultante. El módulo de la resultante sería igual a 8. Sencillo. Con lo cual tenemos
la respuesta del problema. Muy bien, entonces básicamente eso era la clase de hoy. Espero que se haya entendido, que se haya captado el método del paralelogramo. Recuerden que normalmente los problemas que vamos a verificar, los vamos a ver, van a mezclar un poco de ambos. Siempre es bueno usar uno y el otro, dependiendo de los casos que nos convengan. Bien chicos, entonces eso sería todo. Les agradezco su atención y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense, hasta luego.